Un saludo cordial a todos. Nosotros somos el equipo de trabajo número 2 y a continuación vamos a presentar la NIC 1, presentación de estados financieros. Buen día, estimados compañeros y licenciado. El día de hoy les vamos a exponer un poco sobre la NIC 1, que es la presentación de estados financieros. El objetivo de esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, también guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Para continuar tenemos el alcance de la norma, en la cual nos indica que una entidad aplicará esta norma únicamente para preparar y presentar estados financieros de propósito de información general, conforme a las normas internacionales de información financiera. Algunas de las definiciones generales que nos indica la norma son las siguientes. Los estados financieros de propósito general son los estados financieros que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Las cuatro principales características cualitativas son la comprensibilidad, la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad. También nos habla un poco sobre la impracticabilidad, que es la aplicación de un requisito. Esta información será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables posibles para hacerlo. La importancia relativa. La información tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada influye sobre las decisiones que los usuarios de los estados financieros con propósito general toman en la entidad. También una entidad evalúa si la información individualmente o en combinación con otra información es material o con importancia relativa en el contexto de sus estados financieros tomados como un todo. Para esto se requiere que una entidad considere las características de los usuarios a la vez que considera también las circunstancias propias de la entidad. Las notas de los estados financieros. Estas suministran descripciones narrativas de partidas presentadas en todos los estados financieros e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas. El otro resultado integral comprende partidas de ingresos y gastos que no se reconocen en el resultado del periodo, tal como lo requiere o permiten otras NIF. Algunos de los componentes de otro resultado integral pueden ser los cambios de superávit por revaluación o las ganancias y pérdidas por la conversión de los estados financieros de negocios en el extranjero o por instrumentos de patrimonio. Siguiendo con la presentación tenemos ¿cuál es la finalidad de los estados financieros? Bueno, como primer punto tenemos la situación financiera, que esta es la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto y a largo plazo. Acá se refleja qué bienes o propiedades tenemos registrados en los activos, qué deudas o pagos a proveedores tenemos en los pasivos y cómo está conformado nuestro capital. Como segundo punto tenemos el rendimiento financiero. Este está asociado a los beneficios o utilidades que obtenemos en la prestación de servicios o venta de bienes. También debe reflejar en qué gastamos y en dado caso si hubiera alguna pérdida. Y como tercer punto tenemos los flujos de efectivo. Estas son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Pero, ¿qué son los equivalentes de efectivo? Estas son las inversiones a corto plazo que son fácilmente convertibles en efectivo. Bueno, toda esta información es útil para los usuarios de los estados financieros, los cuales analizan y toman decisiones económicas. Como bien platicamos en la diapositiva anterior, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad: los activos, los pasivos, el patrimonio, así como las aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos, los ingresos y gastos, entre ellos están las pérdidas y ganancias, y los flujos de efectivo. Toda esta información, junto con las notas, es de gran utilidad a los usuarios de los estados financieros, ya que estos predicen los flujos de efectivo futuro. Bueno, entonces, ¿cuál es el conjunto completo de los estados financieros? Estos comprenden
el estado de situación financiera, estado de resultados y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas y estado de situación financiera de apertura. Este último se realiza cuando la entidad aplica una política contable de forma retroactiva o realiza una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros. Todos estos estados financieros se deben de presentar con el mismo nivel de importancia. Continuando con la presentación y hablando ahora sobre la presentación razonable y cumplimiento, la NIC 1 exige la presentación fiel de las transacciones, de los efectos de las transacciones, de los hechos y condiciones que la entidad haya tenido. Derivado de lo anterior, entendemos que implica que la entidad debe presentar fielmente sus estados financieros, debe presentar el rendimiento de la empresa y también los flujos de efectivo. Para que la entidad prepare información fielmente, deben de tener muy en cuenta lo que es la NIC 8, ya que la NIC 8 les va a dar los parámetros para que la entidad debe de optar para preparar las políticas contables. Estas políticas contables deben de ser comprensibles, comparables, fiables y relevantes. Sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento o negocio en marcha, para la elaboración de los estados financieros se debe de evaluar la capacidad de la empresa para continuar operando. De existir alguna incertidumbre en que la empresa pueda continuar, esta incertidumbre se debe de informar o se debe de hacer el llamado en las notas a los estados financieros. Sobre la base contable del devengo, salvo la información que se ha reflejado en el flujo de efectivo, la empresa deberá de utilizar el método del devengo. Hablando de los aspectos generales, la NIC 1 también nos habla acerca de la uniformidad en la presentación. Esto se refiere a que la presentación y la clasificación de los estados financieros deben de ser igual de un ejercicio a otro, salvo que ocurran algunas condiciones. El primero es que la naturaleza de las actividades de la entidad sean distintos o que al momento de revisar los estados financieros se observen deficiencias importantes o que exista algún cambio en las normas o en la interpretación de las normas. A esto es lo que se refiere la NIC 1 con uniformidad en la presentación. La materialidad nos dice que las partidas con suficiente importancia relativa deben de presentarse por separado, de igual manera las que por su naturaleza deben de presentarse así. La compensación nos dice que no se puede compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos, salvo que la norma lo requiera. Información comparativa respecto al del periodo anterior se presentará en toda la información cuantitativa, incluida en los estados financieros. La información puede ser de tipo descriptiva o narrativa, siempre y cuando sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros. Esta norma establece los requerimientos para la presentación de la información de los estados financieros y la norma establece que debemos identificarlos apropiadamente para poder diferenciarlos de otra información que se encuentra en el mismo documento pero que no sea parte de los estados financieros. La norma también nos da una estructura para poder identificarlos. Se debe colocar primero el nombre de la entidad, se debe colocar si los estados financieros son de una entidad o de un grupo de entidades, la fecha de cierre del periodo que se está informando, la moneda de presentación y el grado de redondeo practicado en los estados financieros. Y la norma nos dice que debemos presentar la información en miles o millones de unidades monetarias de la moneda de presentación. Esto, claro, siempre se va a hacer así si no se está omitiendo información relevante o de importancia relativa. La norma nos dice que en el estado de situación financiera debemos incluir partidas que contengan los siguientes importes, como propiedad, planta y equipo, inversiones, efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por pagar, provisiones y capital emitido. También nos dice que debemos colocar encabezados y subtotales para poder presentar de mejor forma la situación financiera de la empresa. Así también los activos y pasivos deben clasificarse en corrientes y no corrientes. Y en ciertos casos se debe presentar en base al grado de liquidez de la empresa. Esto para presentar la información de forma más fiable. Se considera de esta forma los activos que se espera
poder realizar dentro de los 12 meses siguientes al periodo que se está informando. Y la norma nos dice que deben cumplir con estas características para considerarlos activos corrientes. Se espera vender o consumirlo en su ciclo normal de operación. Se mantiene con fines de negociación. El activo es efectivo o equivalentes de efectivo. Y el activo que no cumpla con estas características se clasifica en activo no corriente. Se considera de esta forma los pasivos que se puedan cancelar dentro de los 12 meses siguientes al periodo que se informa. Y la norma nos da ciertas características para poder clasificarlos como pasivo corriente. Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. Se mantiene con fines de negociación. Y también dice que no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo dentro de los 12 meses siguientes al periodo que se informa. Estado del resultado del periodo y otro resultado integral. Acá muestra el reporte financiero que reflejará los gastos e ingresos de la entidad durante el periodo determinado. Así las partidas de ingresos y gastos, pero que incluye ajuste por reclasificación y el resumen de las operaciones del negocio. Enfrenta los ingresos contra los costos y gastos para determinar el resultado del periodo. Información a presentar en la sección del resultado del periodo o en el estado del resultado del periodo. Acá se ve relacionada la entrada bruta de beneficios económicos, los fondos que la empresa utilizó para financiar todos los elementos usados en el proceso productivo, repartir la utilidad global y hacer un importe total que incluye al determinar la ganancia o pérdida. La información a presentar en la sección de otro resultado integral son las que no afectan la medida principal de rendimiento de la entidad, las ganancias o pérdidas aún no realizadas. Otro resultado integral del periodo nos dice que el tema del impuesto a las ganancias está inmediato, puede representarse desglosándolo directamente en el estado de otro resultado integral, o se puede dejar las partidas netas puramente en el estado y en las notas, haciendo la clasificación correspondiente para observar cuánto es el efecto impositivo. Un ajuste por reclasificación se incluye con el componente relacionado de otro resultado integral en el periodo. Adicionalmente, los temas de la reclasificación, los que se presentan tanto en el estado como en las notas, es importante asegurarse que no quede duplicado el efecto del resultado integral del periodo. Este es un ejemplo de un enfoque de un estado como un único resultado integral del periodo. Adicionalmente, no se permite la reclasificación de las partidas del otro resultado integral con cambios en el resultado. Es decir, ninguna partida registrada en el otro resultado integral puede reconocerse en un futuro en el resultado del periodo como ganancia o pérdida. Existen dos formas para presentar los gastos, por su naturaleza y por su función del gasto. La clasificación por naturaleza básicamente es decir que es el tipo de gasto. Aquí no hacemos la separación de cuál es el consumo de ese gasto, sino que tampoco hacemos la separación de que si es parte del inventario o no. Entonces, nosotros ponemos o se clasifica como ingresos de actividades ordinarias, después los gastos y de último el impuesto. La otra clasificación es la función del gasto o el costo de ventas, que es la que normalmente se ve en contabilidad básica. Lo que nos dice es que haya una presentación de ingresos de actividades ordinarias, la presentación del costo de ventas o mercadería vendida y una sublínea de la ganancia. A partir de ahí vamos a presentar los gastos como su clasificación normalmente en gastos de operación, que son gastos de distribución y gastos de administración. En esta clasificación tenemos que hacer énfasis en revelar cuál es el gasto por depreciación y amortización. Y la pregunta final que nos hacemos es ¿cuál es el tipo de clasificación de gasto que se debe utilizar? Eso va a depender de la empresa, criterios de la gerencia, cuál es el más fiable y el más relevante. Estado de cambios en el patrimonio. Debemos de presentar un estado de resultados integral haciendo siempre la separación entre control a horas y no control a horas. Para cada componente del patrimonio aplicamos el efecto retroactivo del ANEC 8, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo.
¿Qué tipo de movimientos debemos de reflejar en esta parte? Pues más que todo, aparte del resultado del periodo y otro resultado integral, debemos reflejar el tipo de transacción con los propietarios como contribuciones de patrimonio, dividendos, y nos menciona que debemos de hacer una revelación de los dividendos por acción. Los cambios en el patrimonio de una entidad entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa reflejarán el incremento o la disminución de sus activos netos en dicho periodo, excepto por los que se refiere a los cambios que proceden las transacciones con los propietarios y los costos directamente relacionados con estas transacciones. Continuando con la explicación del ANIC 1, les voy a hablar acerca de lo que esta norma habla sobre el estado de flujo efectivo. Esta norma nos indica que el flujo de efectivo no es más que la información que proporciona a los usuarios una base para poder evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y sus equivalentes de efectivo, y además las necesidades que la entidad posee para utilizar estos flujos de efectivo. Para poder profundizar más acerca del flujo de efectivo, tenemos que consultar la NIC 7, la cual nos establece cuáles son los requerimientos para la presentación de información sobre el flujo de efectivo. Este flujo de efectivo se puede elaborar de tres formas, que serían actividad por operación, actividad de inversión y actividad de financiación. Actividades de operación. Las actividades de operación son las que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad, es decir, que son los ingresos que se obtienen por ser parte del giro normal de la entidad. La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de operación usando dos métodos, que pueden ser el método directo y el método indirecto. El método directo es el que comúnmente es el más utilizado. Luego tenemos las actividades de inversión y las actividades de financiación. Las actividades de inversión son las compras y ventas de activos fijos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente del efectivo. La presentación por inversión es importante ya que nos permite representar la medida en la cual nos han hecho desembolsos, los cuales van a producir ingresos en un futuro. Luego está la actividad de financiación. La actividad de financiación son las actividades que producen cambios en el capital de la entidad y los préstamos tomados por esta entidad para poder invertir en un futuro. La presentación por financiación es importante ya que esto resulta útil al realizar la predicción de efectivo en un futuro y con esto poder cubrir compromisos con el capital de la entidad. Por último, tenemos las notas a los estados financieros, es decir, que una entidad debe presentar las notas en medida en que sean practicables de una forma sistemática. Cada partida del balance, del estado de resultados y del flujo de efectivo que estén relacionadas con una nota deben contener una referencia cruzada que permita su identificación y que sea entendible para el usuario que lea los estados financieros. La estructura de las notas de los estados financieros deben de ser, primero, la base para la elaboración de estos estados financieros. Segundo, la información que la NIC exige pero que no han sido incluidas. Y por último, la información adicional. También tenemos la revelación de las políticas. La entidad revelará en el resumen que tenga las políticas contables significativas, como pueden ser las bases o las políticas contables que se aplicaron para la realización de los estados financieros.